Buenos días, muchachos, y hola a todos. En el día de hoy entonces vamos a desarrollar el taller número 10 de Excel, el cual nos dice que debemos de abrir el ejercicio en Excel número 10 en la ubicación donde ya ustedes conocen, que es directamente en la página web de la institución. Entonces, al haberlo descargado, pues se va a abrir este documento en donde aparece la información con la que vamos a trabajar. Primer punto dice, debemos de nombrar la hoja 1 como control de docentes. Entonces vamos a cambiarla haciendo doble clic en hoja 1 y vamos a ponerle control de docentes. Listo. Sigamos leyendo. Dice, a la fila de los cabezales de la plantilla hay que colocarle esta homa de 12 puntos, color rojo, estilo negrilla. Entonces vamos a marcar, vamos a poner Tahoma, Tahoma, busquémosla por la T, eso, Tahoma de 12 puntos, color rojo oscuro, entonces rojo, estilo negrilla y color verde, relleno verde azulado. Entonces negrilla. Profe, ¿será que usted puede cerrar la sala? Es que no me deja salir. Chao, profe. Negrilla, color de relleno verde azulado y borde simple en azul. Entonces relleno, vamos a ponerle acá verde azulado, pongámosle este, y en bordes, entonces vamos a ponerle todos los bordes, todos más bordes. Vamos a ponerle color azul en contorno y en interior y borde simple, le damos a aceptar. Entonces ya nos queda de esa manera. Los datos de la planilla se les aplica Times New Roman de 11 puntos en verde oscuro, o sea que es esta parte de acá. Vamos a seleccionarla. Listo. Entonces tenemos seleccionado ya todo. Y vamos a ponerle, nuevamente repetimos, Times New Roman de color verde oscuro. Entonces vamos a ponerle el Times New Roman, listo, de tamaño 11 y verde oscuro. Entonces ya está el 11 y el color de letra vamos a ponerle verde oscuro. Ok, ya entonces hemos colocado esos valores que nos piden en el punto B. El punto número 3 nos dice que al final de la planilla debemos de colocar una columna rotulada como antigüedad y debemos de conservar el formato de los cabezales. Entonces aquí vamos a poner una que se llame antigüedad. Listo. Entonces ya nos copió y nos comenta el siguiente punto de que debemos de calcular la antigüedad considerando la fecha de ingreso y la fecha actual. Entonces sobre esa base, por acá en alguna parte, voy a ponerlo por aquí al final de todo esto, por aquí voy a poner fecha actual y vamos a poner la fecha de hoy, que es 8 de mayo del 2020. Entonces 08/05/2020. Entonces, teniendo como base esa fecha y esta fecha de ingreso,
entonces vamos a hacer el cálculo de la antigüedad. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Entonces utilizamos ya una fórmula que habíamos utilizado, que es igual fecha frac punto año, paréntesis, la fecha inicial, que para nuestro caso coloquemos la fecha actual, porque a la fecha actual le vamos a restar la fecha de ingreso, punto y coma, la fecha de ingreso, la primera fecha de ingreso, punto y coma, y la base que hemos venido haciendo, que es 3, que es sobre 365 días, y le doy enter. Entonces me queda 17.89, como nosotros necesitamos saber la antigüedad en años, entonces vamos a quitarle los decimales para que el sistema nos redondee sin ningún problema. Como ya vimos que nos está funcionando, entonces lo que vamos a hacer ahora es congelar la celda donde nosotros tenemos el año, perdón, la fecha de hoy, a fin de que no nos vaya a alterar. Entonces, hecho esto, entonces lo único que tengo que hacer es coger el formato, este formato de acá, y lo copiamos acá, y vamos a quitarle los, y nuevamente copiamos la fórmula hacia abajo, para que nos quede todo igual. Hasta ahí, entonces llevaríamos el punto número 3 del ejercicio. El punto número 4 dice ordenar los datos de la planilla por nombre. Entonces, para eso necesitamos nuevamente seleccionar todos los datos de nuestra tabla, venir al menú datos, venir aquí a la opción ordenar, y en ordenar se me doy cuenta que aparezca que mis datos tienen encabezados para que no me tome lo que es nombre, departamento, y aquí en ordenar le digo que me ordene por nombre de la A a la Z, o sea, en forma ascendente, y le doy a aceptar. Entonces ya me quedan los datos ordenados. Ese sería el 4. El quinto dice al final de la planilla, en una columna rotulada como sueldo, solo que tenemos que agregar una aquí que se llame sueldo. Listo. Vamos a calcular el sueldo. Entonces, el sueldo, el ejercicio nos dice que el sueldo se calcula el importe que debe recibir cada docente dependiendo de la cantidad de horas adjudicadas, sabiendo que las horas de carácter efectivo se pagan a 245 y las restantes a 230. Entonces, para eso tenemos que decir una función que ya utilizamos, que se llama la función si. Entonces decimos igual si, paréntesis. Entonces preguntamos si el carácter es efectivo, entonces ponemos entre comillas efectivo, paréntesis, debemos de colocar bueno, entonces como estábamos revisando, estábamos utilizando la función si y estábamos diciendo si, paréntesis, D2, que en este caso es el carácter de las horas, es igual a efectivo. Entonces las horas adjudicadas las debemos de multiplicar por 345, y en caso de que no sea efectivo, es decir, que sea interino o suplente, entonces las horas adjudicadas se multiplican por 245 y cierro paréntesis. Entonces repasemos nuevamente las condiciones, 245 y 230 es, entonces repasemos, cambiemos acá 245 y
230. Entonces ya ahí me queda. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que congelar, no tengo que congelar nada, porque sí necesito que la operación me vaya cambiando en todos lados. Entonces aquí le vamos a poner el tipo de letra y acá vamos a ponerle, aquí vamos a ponerle el tamaño de letra y el tipo de letra, que es Tiny Roman. ¿Dónde está Tiny Roman? Y debe tener un tamaño de 10. Ok, entonces ahora sí lo que voy a hacer es copiar la fórmula hacia abajo. Entonces ahí me quedan todos los valores sin ningún tipo de problema. Con eso entonces ya resolveríamos el punto número 5. Ahora bien, el punto número 6 dice: usando las herramientas adecuadas en una nueva hoja nombrada como listado varios, generar tablas con la siguiente información. Los docentes suplentes de la asignatura inglés e italiano. Entonces vamos nuevamente a seleccionar todos los datos. Listo, todos los datos acá seleccionados. Y venimos nuevamente a la función datos y vamos a aplicar filtros. Entonces, el filtro nos pide a nosotros que son los docentes suplentes. Entonces vamos a mirar acá donde dice, entonces el suplente, vamos a seleccionar carácter y vamos a descubrir solamente suplentes. Y las asignaturas vamos a seleccionar solamente inglés e italiano. Entonces aquí en asignatura nuevamente quitamos todo, seleccionamos inglés e italiano y le damos a aceptar. Entonces aquí ya nos queda la información filtrada. Entonces lo que vamos a hacer es copiarla y la vamos a agregar en nuestra nueva hoja, que de acuerdo al taller se debe llamar listado varios. Entonces cambiémosle el nombre acá y vamos a ponerle listado varios. La siguiente consulta dice los docentes efectivos. Entonces nuevamente vamos a quitar los filtros y vamos a poner nuevamente filtros y venimos otra vez y seleccionamos aquí el carácter y solamente vamos a seleccionar efectivos. Y dentro de los efectivos, la segunda consulta es que sean de San José con 20 horas o más. Entonces, aquí en departamento vamos a seleccionar San José y en horas vamos a seleccionar 20 horas o más. Entonces quitamos y esta sería nuestra consulta. Copiamos y nuevamente la pegamos en nuestro libro de consultas. Entonces, ok, ya tenemos entonces el punto número 6 de nuestra. Bueno, muchachos, entonces continuando con las actividades, ya hicimos el punto número 6, ahora pasamos al punto número 7, en donde nos dice que al final de la planilla hoja de control, en una control de docentes, debemos agregar una columna rotulada como incentivo. Entonces aquí en control de docentes, vamos a quitar los filtros que ya vamos a poner acá y vamos a poner una que se llame incentivo. Nuevamente le vamos a poner pues los formatos que él tiene. Vamos a copiar este formato acá y vamos entonces ahora a definir el incentivo. Dice: en la columna rotulada como incentivo, calcular el importe que percibirán por este concepto. El mismo corresponde al 10% del sueldo
si los docentes poseen 4 años o más de antigüedad. De lo contrario, no tienen incentivo. Entonces, para eso, entonces vamos a hacerlo con la función si. Entonces, igual, si, paréntesis, y preguntamos si la antigüedad es mayor o igual de 4 años, punto y coma. Entonces, debemos de darle el 10% del sueldo. Entonces, vamos a decirle que es el sueldo por el 10%. De lo contrario, perdón, punto y coma, de lo contrario, entonces no me le dé incentivo. Entonces aquí repetimos, entonces preguntamos si la antigüedad que está en H es mayor o igual de 4 años, entonces cójame el sueldo que está en la columna I y sáquele el 10%, y si no tiene eso, entonces no me le dé nada, es decir, 0, porque esa es la condición. Ok, y lo que hacemos ahora es copiar la fórmula a todas las demás. Como todos nuestros docentes tienen más de 4 años, pues obviamente a todos nos va a asignar el incentivo. Pero por ejemplo, para ver que la fórmula esté funcionando, si yo le pongo acá que es el 1 de enero del 2019, yo le doy enter, automáticamente se dan cuenta ustedes que aquí el incentivo me le puso 0 porque está dentro del rango, porque no es mayor o igual a 4 años. ¿Listo? Entonces ahí haríamos el punto número 7. Punto número 8 dice: usando las herramientas adecuadas en una nueva hoja nombrada como datos varios, obtener los siguientes resultados. Dice cantidad de docentes por departamento. Entonces para eso nosotros debemos de venir acá y seleccionar nuestros datos, todos, porque vamos nuevamente a utilizar una herramienta que ya habíamos usado, que son las tablas dinámicas. Entonces nuevamente venimos al menú insertar, y en el menú insertar vamos a hacer un clic en tablas dinámicas, seleccionamos una nueva hoja dentro de nuestro libro, y acá entonces vamos a colocar los departamentos, ¿cierto? Y vamos a colocar que nos cuenten cuántos docentes hay. Para eso estoy tomando los nombres de las personas. Entonces aquí nos aparecen, perdón un segundo, yo reviso bien esto. Sí está bien. Y nos saca entonces la cantidad de docentes que hay por cada uno de los departamentos, por un total de 308 docentes. El segundo punto dice la cantidad de docentes por asignatura. Entonces, nuevamente en control de docentes, vamos otra vez a insertar tabla dinámica, seleccionamos nuevamente, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es tomar la cantidad de asignaturas y la cantidad de personas por asignatura. Entonces aquí están y nos dan los mismos 308, correcto. El otro punto es el importe que hay que abonar por cada concepto de sueldos por cada asignatura. Concepto de sueldos por cada asignatura. Entonces esta última que hicimos acá podemos colocarle acá los sueldos. Entonces aquí nos queda la asignatura, la cantidad de personas y la cantidad de valores que se van a pagar por sueldos. Con eso entonces terminaríamos nosotros el punto número 8, y el punto número 9 dice que elaborar un gráfico tipo barra apilada en efecto 2D con los correspondientes títulos y leyendas que visualice los importes que se deben abonar por concepto de sueldos para cada una de las asignaturas establecidas. Copiar dicho gráfico en una nueva hoja nombre. Entonces, datos varios, vamos a primero a colocarle a estas que hicimos aquí, datos varios, una. A esta otra vamos a ponerle
datos varios 2, ¿cierto? Entonces, sobre esa base, entonces vamos a graficar estos valores más estos otros valores, lo que son asignaturas y sueldos. Entonces, menú insertar, barras, y nos dice que hay barras apiladas, pero yo reviso nuevamente barras apiladas, así, no, barras apiladas con efecto 2D, ok, entonces son barras apiladas con efecto 2D, 2D, aquí está. Bueno, entonces esto me dice que debemos agregarle el título de los ejes, el título del gráfico. Entonces importe total por asignatura se llama. Acá vamos a ponerle importe total por asignatura listo, y ya tenemos acá los nombres. Acá en título de eje no le vamos, quitémosle el título del eje, listo, dejémosle las leyendas, quitémosle eso y ahí ya está. Entonces ahí está nuestro gráfico. Vamos a proceder a copiarlo aquí en una nueva hoja, vamos a pegar, vamos a ampliarlo un poquito más y aquí nos dice que debemos de colocarle el nombre representación. Entonces, a cambiárselo, representación, y con eso se completa el punto 9. Y por último dice que debemos de guardar el libro con el nombre control docentes. Entonces, archivo, guardar como, examinar, documentos, y en documentos entonces vamos a ponerle control docente y le damos un clic en guardar. Y con eso hemos terminado de realizar el taller número 10. Espero que les haya gustado y que le saquen el máximo de provecho. Buen día.